Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu serie Discapacidad y Educación. Soy Lili. En esta ocasión, debido a que la pandemia continúa y continuará por algunos años más, decidí hacer un video acerca de la angustia. Es conveniente estar informado, sí, no digo que no, nos sirve para estar enterado de lo que está pasando en el mundo, pero sinceramente recomiendo no ver noticias en exageración, porque esto provoca mayor angustia. Actualmente está habiendo demasiado estrés en la sociedad debido a la pandemia. Para poderte hablar de la angustia me voy a apoyar en una lectura de bachillerato, que así se llama, La angustia, eh, y vas a ver cómo te podrá ayudar a mejorar también tu estado mental y físico. Y también para las personas con discapacidad puede servir un poco el que no estén escuchando también tanta noticia ni tanta problemática acerca de este virus que también está siendo cansado para ellos y para los niños. Eh, Invito a que los mantengan alejados de noticias, que más bien les pongan música o que les pongan actividades lúdicas como pintar, dibujar o escribir o brincar, más bien hacer actividades lúdicas en cuestión a que estén en movimiento. Gracias. La angustia. ¿Cómo surge y en qué consiste la angustia? La agresión mueve al hombre a combatir y la angustia lo mueve a huir del mal, perdón. Asimismo, tomar las riendas de nosotros mismos. mm, la vida humana es una constante presencia en el mundo. Para vivir en él es preciso tomar decisiones, pues no hacerlo conduce a no hacer nada, o a no tener nada, o a no ser nada. La sociedad está compuesta de individuos que deben tomar las riendas de su vida. En ocasiones solo disfrutan de ella. El individuo es el hombre concreto en toda la dignidad de su ser personal, sujeto responsable de sus actos, dotado de un desarrollo intransferible e irrepetible. Las acciones del individuo singular son la autorrealización de su propia persona, la apropiación de la verdad. Solo en el individuo concreto se encuentra la verdad, que es subjetiva. El individuo alcanza su máxima expresión cuando está en relación con Dios. ¿Cómo se puede llegar a ser individuo? Estado estético. Se refiere a la impresión sensible. Este tipo del individuo solo busca sensaciones placenteras. El hombre hedonista que juega con la vida, con su propia vida y con la de las mujeres que seduce. Estado ético. La ética es el momento que el hombre llega a ser lo que es por sus decisiones. La angustia surge en la decisión. Estado religioso.
Este estado consiste en estar ante Dios, que domina la existencia humana para asemejarse a Él. El tránsito de un estado a otro se llega por la angustia y la desesperación. Pero, ¿qué es la angustia? Se distingue entre dos situaciones: la angustia y el miedo. El miedo, surge ante el peligro o la amenaza de perder un bien personal y concreto. Angustia es estado de profundo temor. La angustia surge porque el hombre en su totalidad se encuentra amenazado por la nada. Este estado también puede conducir a la fe, al regreso hacia Dios. La angustia es una explicación metafísica que está relacionada con la nada. El hombre es la fuente de su propia angustia porque surge ante la posibilidad y la libertad. Es posibilidad porque está en relación con una decisión y con un futuro. ¿Qué puede pasar si no decido? El hombre también se puede angustiar por una decisión o una acción pasada porque esta, se puede convertir en futura. La libertad también es posible cuando es una posibilidad futura. Como sentimiento de posibilidad, la angustia se relaciona con la libertad, porque en toda decisión existe la posibilidad de un error o de un acierto. El hombre teme a sentirse culpable de sus acciones por el vacío que experimenta. La angustia está antes de la libertad y de la culpa. Algunas acciones del individuo pueden conducir a la culpa, que es contraria a la libertad. Culpa y libertad se relacionan a través de la angustia, ya que ambas son posibilidad. El individuo está en vías de su propia realización. El individuo tiene obligación de autorrealizarse y el único medio que tiene es la libertad. Pero las circunstancias orillan al hombre a no tomar una decisión y eso es lo que le angustia, el no saber qué hacer. En cambio, la culpa es contraria a la libertad porque es actuar contra los valores establecidos. La angustia se presenta en el momento de elección, cuando el individuo pasa de un estado a otro sin más certeza que su propia elección. La angustia queda eliminada cuando aparece la realidad de la libertad y del espíritu. Reflexión filosófica. La vida humana se desarrolla entre la posibilidad de ser o de no ser. Cada individuo se mueve hacia su propia autorrealización. Para ello requiere de tomar decisiones y enfrentarse a las consecuencias de su propia existencia. El hombre debe tomar decisiones para hacerse responsable de su propia vida.
En cada acción puede cometer errores y de esas consecuencias puede surgir la culpa por las decisiones y las acciones llevadas a cabo. La angustia surge del mismo individuo y ante la posibilidad de la nada. Pero el hombre de hoy, ¿de qué se angustia? Bueno, pues angustia puede haber mucha. Y actualmente considero que hay mucha angustia. Lamentablemente es complicada de quitar. Lamentablemente en muchas ocasiones no podemos evitar la angustia. Es horrible vivir con angustia. Vienen muchos trastornos mentales, como por ejemplo lo son la ansiedad, la depresión, por tanta angustia que existe. Yo, por ejemplo, para no angustiarme, por eso mencionaba las noticias, casi verdaderamente no veo noticias, me entero más de las noticias por internet, cuando cierro mi correo o cuando, en fin, cuando quiero leer algo, pero trato de no leer noticias, trato de no enfocarme tanto en eso, ¿no? Para no angustiarme. La angustia se puede sobrellevar. ¿Cómo? Pues tratando de enfocar nuestra mente en algo que nos guste, como por ejemplo estudiar, que es una cosa que a mí me encanta, como por ejemplo leer también, como por ejemplo cocinar, lavar ropa, o sea, hacer actividades que nos gusten, que nos mantengan en otro estado mental y enfocados en otra cosa. La angustia se puede eliminar con eso. Y también se puede eliminar a través de medicación, pero para eliminarla a través de medicación, pues hay que ver a un médico, porque por ejemplo, ya pueden venir enfermedades un poco más sintomáticas, o sea, físicas también. La angustia provoca enfermedades físicas, como por ejemplo el dolor crónico y todo esto. Entonces, tratemos de no ver tanta noticia, de no angustiarnos por necesidad, pues, o de no angustiarnos gratis. Tratemos de buscar alternativas para no angustiarnos, tratemos de hacer cosas que verdaderamente nos gusten, vuelvo a repetir, como leer, estudiar, caminar, escuchar música, convivir con la familia, pero sí tratemos de no angustiarnos, porque el angustiarse es muy feo. Sí, vuelvo a repetir, hay ocasiones en las que no se puede evitar y hay ocasiones en que la angustia nos puede provocar el decidir mal. Hay que pensar bien antes de tomar una decisión cuando se está angustiado. Un corazón enojado no puede decidir. ¿Por qué? Porque lo haríamos de manera arrebatada, lo haríamos sin pensar. Entonces, tratemos de, cuando estemos angustiados, de no tomar decisiones, de no decir absolutamente nada. Y bueno, pues tratar de calmar esa angustia para poder decidir posteriormente. Gracias y que estés muy bien.